una charla, segunda charla del ciclo organizado por la Comisión de Géneros y Diversidad de la Jefatura de Gabinete de la CENAF. Muy contentas y contentos de tener a Silvia Lizalde como invitada. Así que bueno, antes de presentarla y de contarles un poco cómo va a ser la dinámica de la actividad, quisiera presentar al Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, que acabo de ver que se levantó, pero anda por ahí, así que lo esperamos para... Ahí está. Gabriel, bienvenido, gracias por estar ahí, te damos la palabra para que abras el espacio. Bueno, gracias, Caro. Buenas tardes a todas y a todos. Ya hubo un primer conversatorio, ahí me extendí un poquito más, pero seguramente buena parte de las compañeras y compañeros que están ya estuvieron en el anterior, así que no quiero repetir los mismos conceptos. Solo para agradecerle a Silvia Lizalde su buena voluntad para acompañarnos en este proceso que nos tiene todos muy motivados y motivadas, así que nada, espero que disfrutemos como del anterior y que sigamos acumulando nuevas miradas y nuevas experiencias y nuevos conceptos para mejorar en clave de derechos y en clave de géneros nuestras políticas destinadas a chicos y a chicas. Así que solamente esto, Silvia, gracias. Felicitaciones a Caro, al equipo de la Comisión de Géneros y Diversidad, y nada, voy a escuchar un rato y después voy a tenerme que ir, pero bueno, nada, gracias a todos y todas. Gracias, Gabriel. Bueno, una vez más, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta segunda charla del ciclo de la Comisión de Géneros y Diversidades. Tal vez muchas personas que están hoy estuvieron también en la charla anterior, donde trabajamos un poco el tema de los cuidados infantiles en el ámbito familiar y comunitario, y en este segundo encuentro vamos a charlar un poco sobre una caracterización de las infancias y las adolescencias en clave de derechos, pero también fuertemente de géneros y diversidad, que es un poco la temática que convoca el trabajo de la Comisión desde principios de año, sobre la cual venimos debatiendo sobre cómo aportar a las áreas de la CENAF, pero también invitando a distintas organizaciones, organismos del sistema de protección a pensar en conjunto las políticas y las intervenciones del ámbito de la niñez y la adolescencia en esta clave. Así que bueno, Silvia Lizalde es nuestra invitada de lujo, a quien le agradecemos muchísimo este desafiante tema muy amplio, sobre el que seguro enfatizará en algunos aspectos, pero bueno, contarles que algunos de los ejes de la propuesta que tenemos pensados para esta charla tienen que ver justamente con poder pensar en principio una caracterización de las infancias y las adolescencias desde una mirada de géneros y de derechos, y que implica esos cruces, cuáles son los desafíos de las políticas a partir de algunas dimensiones del análisis crítico de algunas dimensiones, como el adultocentrismo, el androcentrismo, el maternalismo, y también la consideración histórica desde los paradigmas de infancia de las niñeces, digamos, y las adolescencias como un sujeto homogéneo, ¿no? Que implica empezar a desagregar ese colectivo que claramente, al que claramente le asisten derechos desde una perspectiva universal, pero entendiendo también las particularidades de los ciclos de vida, de las formas de vida, de la pertenencia genérica. Y ahí Silvia seguro nos va a ayudar a entender algunas cuestiones para pensar nuestras intervenciones y nuestras políticas. También pensando algunas particularidades de las relaciones de género al interior de la generación, como por ejemplo algunas consideraciones sobre el pasaje de la infancia a la adolescencia. Y bueno, y también algo que ella trabaja muy fuertemente, que es la interpelación de las industrias culturales y las representaciones de las infancias y las adolescencias desde los medios de comunicación, atravesadas por la perspectiva sexogenérica. Ella de todo esto va a tomar algunas cuestiones, seguramente algunas otras va a sumar a esta propuesta que le hicimos,
Y bueno, quisiera presentar brevemente quién es, aunque seguramente muchas y muchos la conocen, antes de iniciar y darle la palabra. Silvia es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y doctora en Antropología. Es investigadora independiente del CONICET y docente de grado y posgrado. Allí dirige el programa de actualización en comunicación, géneros y sexualidades. Es también coordinadora académica y docente del curso virtual Infancias, Géneros y Derechos Humanos, que se dicta en el IDES. Y bueno, su trabajo se centra en los cruces entre estudios culturales, géneros y feminismos, y es autora de distintos libros y publicaciones, entre ellos Tiempos de Chicas, Identidad, Cultura y Poder, Jóvenes en Cuestión, Configuraciones de Género y Sexualidad en la Cultura, y es coautora de Género y Sexualidades en las Tramas del Saber. Bueno, un poco luego de esta breve presentación, invitamos y agradecemos muchísimo la presencia de Silvia, esperamos que sea provechoso. La dinámica un poco es que ella haga una presentación de una media hora, 40 minutos, y al finalizar poder dejar un espacio para que puedan hacer sus aportes en el chat y podamos tener un intercambio con ella hacia el final del encuentro. Y bueno, contarle a Silvia que si bien esta es una actividad convocada hacia el interior de los equipos de la CENAF, que es un organismo con casi 3.000 trabajadoras y trabajadores en todo el territorio, bueno, se han ido conectando desde distintos lugares, seguramente ahora iremos recogiendo un poco de dónde se han conectado, y también extendimos la invitación hacia otros ámbitos de los sistemas de protección del ámbito de salud, de educación, así que bueno, hay una diversidad muy interesante que espero, bueno, podamos aprovechar para seguir pensando cómo profundizar la transversalización del enfoque de géneros en las políticas de infancias y adolescencias. Bueno, te doy la palabra, Silvia, y te agradecemos mucho. Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, por estar aquí reunidos, reunides en la virtualidad una vez más en este año raro, difícil, complejo. Quiero también celebrar este tipo de iniciativas por cuanto estamos, quienes trabajamos en la investigación social y en la docencia, estamos realmente siendo convocadas por el Estado Nacional en relación con estos temas. Para quienes investigamos hace mucho tiempo sobre género y juventud, en mi caso, e infancias más recientemente, realmente es una oportunidad que valoramos mucho, esta posibilidad no solo de abrir el diálogo a nuestros más clásicos interlocutores, que son tanto los propios colegas como los estudiantes. Entonces abrir ese diálogo a una conversación más amplia, a una interpelación también respecto de estos temas, poder sumar la mirada transdisciplinaria que seguramente atraviesa a este colectivo de personas aquí convocadas y, no sé, los que puedan verlo después o seguirlo por otros medios. Así que esta posibilidad de discutir o traer aquí para compartir algunas reflexiones respecto de lo que desde la investigación social venimos, y desde el activismo también feminista venimos haciendo, lo valoro especialmente por cuanto creo que es en esta interfase entre quienes producimos conocimiento, hacemos transferencia, pero también estamos interviniendo en estos terrenos que se pueden efectivamente mejorar los programas y las políticas públicas vinculadas a infancias y adolescencias en este cruce con género y, bueno, en este caso con generación. Los ejes que me habían invitado sobre los cuales poder reflexionar y compartir con ustedes, como bien lo dijo Carolina, son amplios, incluso yo diría que son ambiciosos en este contexto incluso, que es un contexto muy favorable para estas cuestiones. Y esto tiene que ver con algo que vamos a tratar de trabajar en esta charla, que es las velocidades de los cambios sociales y las velocidades de las distintas instancias y los corpus discursivos de la normativa, del mundo de las transformaciones culturales, de otras instituciones fundantes para pensar los procesos de socialización de las infancias y las juventudes, como son
los medios y las industrias culturales y los tiempos de las políticas públicas. Creo que ahí hay siempre un desafío y un conjunto de tensiones y de riquezas y de oportunidades que es bueno señalar. Yo preparé un Power con algunas cuestiones para empezar el diálogo y después otras las quiero decir sin como preparación, pero es un poco para ordenarme el tiempo. Así que quisiera comenzar por compartirlo. Bueno, quisiera... ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí, bueno, sí. muy bien, disculpen. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué aporta la perspectiva de género al análisis, a la intervención en torno a las infancias, ¿no? Digo, podemos dar cuenta que algunas de estas cuestiones que voy a plantear pueden parecer hoy sentido común y sin embargo quiero señalar la importancia de recuperar su espesor y su complejidad en la vida social real y advertir que no son tan obvias. Bueno, la perspectiva de género o la atención y una mirada sensible a las diferencias de género permite, por supuesto, desnaturalizar esto que consideramos las diferencias o las relaciones de género. En el caso de la niñez o de las niñeces, básicamente lo primero que aportó fue señalar este sesgo androcéntrico para pensar, bueno, no solo la niñez, sino también la juventud. Mostrar que los niños, en su genérico no inclusivo, no son solo varones cis, y que por esto mismo la población infantil más de la mitad de la población infantil permanecía invisibilizada bajo este patrón de lo androcéntrico. Por supuesto, esto tiene una deriva, diría, epistemológica, que tiene que ver con la construcción de este sujeto, niño, también joven, que se lo presupone, entonces, no solo varón, sino desempeñando un rol social asociado a lo masculino hegemónico heteronormativo. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle. Por lo tanto, incorporar o transversalizar una perspectiva de género supone conmover esta naturalización que, si bien entiendo discursiva o retóricamente hoy es transversal a muchas instituciones, no lo es tanto a la hora de pensar, por ejemplo, no solo el lenguaje referido a las infancias, sino también las intervenciones sobre o a partir de ellas. Por otro lado, la perspectiva de género trabaja de manera relacional. Por lo tanto, lo que señala es las tensiones, las articulaciones tensas entre la diferencia cultural y la desigualdad material. Entonces, en este sentido, podemos pensar que no alcanza con advertir la dimensión construida, social e históricamente de la diferencia de género en tanto un orden femenino, masculino, y otros órdenes que rompan este binarismo, sino cuál es la relación entre esa construcción cultural de la diferencia y las condiciones de posibilidad de su despliegue en la vida social real. Es decir, cuáles son las condiciones que hacen posible la emergencia de esas distinciones, cómo se leen esas distinciones, no en cada formación social, sino en cada situación social, y de qué manera la desigualdad no se superpone, pero tampoco se desaparece por cuanto resaltemos la diferencia cultural. Vale decir, muchas veces hay muchos discursos, incluso hay políticas públicas que trabajan resaltando la dimensión genérica, pero dejan intocada la dimensión de la desigualdad. Lo que queremos indicar aquí es que la relación entre la diferencia y la desigualdad es una relación inextricable, es decir, no se puede separar por cuanto se da históricamente, pero sí es importante distinguirla, no solo en términos analíticos, sino en términos político-ideológicos. Vale decir, en nombre de estas diferencias culturales, que están en este caso concentradas en la diferencia de género, pero también podemos pensar la diferencia de la orientación sexual o de estas dos diferencias en articulación con otras, muchas veces se disuelve o se pretende, diluir, relativizar la desigualdad material. Por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, esto se puede advertir en todas las intervenciones o las políticas de orden neoliberal que trabajan con una inclusión retórica o formal de las diferencias. Por lo tanto, aparece algo así como un lugar para
todas las personas en relación con su configuración genérica y o de orientación sexual, y sin embargo permanecen subalternizadas en términos de condiciones materiales, de recursos, de oportunidades en la vida social real. Por otro lado, bueno, la perspectiva de género permite desarmar las construcciones que son desagenciadoras, es decir, ahora lo vemos, digamos, que no permiten el despliegue de la agencia de los sujetos en el vínculo específicamente entre mujeres y niñas, sobre todo en su resonancia sobre las representaciones sobre los cuidados. Esto creo que algo lo vieron con Valeria, ¿no? Quiero que en todo caso las chicas organizadoras me indiquen si esto ya lo revisaron con Valeria Llobet en el encuentro anterior, pero que tiene que ver con que justamente la niñez ha sido pensada, cuando ha sido pensada genéricamente, ha sido pensada en una asociación indisoluble con las mujeres en tanto madres o cuidadoras. Y en este sentido, esto ha tenido impactos fuertes en los modos de pensar las políticas de cuidado, los programas de cuidado. Carolina o Soraya, díganme si esto ya lo vieron, por favor, hacia avanzo o no, o explico un poquito esto en relación con estas dos vertientes, estas dos perspectivas que han sido históricamente muy pregnantes y que tienen que ver con la relación inexorable entre mujeres y niñas, o niños, mejor dicho, y entre mujeres versus niños. Aquí de vuelta repongo el masculino, porque es justamente como fue pensada esta doble vinculación. Por un lado, la imposibilidad de pensar a las niñas con márgenes de autonomía suficientes como para pensarse como seres integrales, y entonces allí las mujeres aparecen como el polo necesario de la construcción de la niñez, y esto, por supuesto, en términos de cuidados, maternaliza los cuidados, es decir, da cuenta de del lugar natural o biologizado, naturalizado o biologizado de las mujeres como cuidadoras. Nosotros esto lo sabemos desde el sentido común, el instinto maternal, la preservación, la inclinación de las mujeres a preservar la vida, al mantenimiento de la reproducción de la vida, y entonces allí aparece la imposibilidad de pensar a las niñas por un lado como sujetos integrales, pero con márgenes de autonomía y márgenes de agencia, y a las mujeres siendo restrictivas o siendo restringidas y limitadas a su condición de madres. Este binomio madre-niño ha sido, por supuesto, muy importante, muy hegemónico en un conjunto de políticas asociadas a las infancias. Por otro lado, este otro nudo, ¿no? Que en cambio de pensar la inexorabilidad de este vínculo y la imposibilidad de distinguirlos, por cuanto justamente la dimensión maternizante de las mujeres incluye, por supuesto, la inexorabilidad de los hijos como condición de su identidad. En este otro anudamiento de mujeres versus niños, lo que apareció durante, digamos, mucho tiempo y en relación con políticas que han tenido distinto sesgo ideológico, es un antagonismo, mujeres versus niños, ¿no? Aquí de vuelta, los niños pensados en ese genérico androcéntrico masculino, no hay una representación de una niñez matizada en términos genéricos, y las mujeres aparecen peleando su autonomía versus la dependencia de su condición de cuidadoras de niños. Y esto es interesante porque en términos ideológicos ha sido también utilizado por los discursos neoliberales o neoconservadores también, para pensar de qué manera la lucha por los derechos de las mujeres es una lucha contra las infancias. Es algo así, he leído incluso lecturas absolutamente conservadoras que sostienen que las luchas feministas son infanticidas, en un sentido metafórico, pero simbólicamente muy impactante. Es decir,
la lucha por la autonomía del cuerpo de las mujeres sería una lucha que se queda reñida con la posibilidad de pensar el cuidado de la niñez. Bueno, estos dos anudamientos han tenido que ver con maneras sesgadas de pensar el género, no desde un paradigma de derechos, sino desde un paradigma biologizante, naturalizador del vínculo entre las mujeres y los niños. Por otro lado, entonces, ¿qué aporta este análisis de género a la representación sobre las infancias? Básicamente, transversalizar el género en políticas y programas posibilita, habilita, mas no garantiza, el desarrollo de insumos y de herramientas que contribuyan a la promoción de derechos de las niñas, los jóvenes y las mujeres. En principio, esto nos da la posibilidad de abrir una nueva generación de políticas y programas que tengan que ver no solo con la transversalización de la política de género, sino por, finalmente, la posibilidad de advenir a la diversidad sexual pensada en la infancia. Aquí me interesaría entonces compartir muy brevemente cuáles son los umbrales normativos que se han asociado, los principales, hay otros, pero cuáles son los principales asociados a los derechos sexogenéricos que tienen impacto en las infancias. Bueno, de manera, por supuesto, muy significativa, la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer del 95 fue la primera apertura fuerte, porque allí se señaló, casi de manera inaugural, y sobre todo en un discurso internacional vinculado con el campo de los derechos, la necesidad de incorporar el enfoque de género, así se decía, más enfoque que perspectiva de género en los años 90, en todas las políticas, los programas y los proyectos orientados al desarrollo. Y por primera vez, y esto me parece realmente muy significativo por la altura epocal de esta mención, por primera vez en este documento internacional hay un capítulo específicamente pensado para los derechos de las niñas. Es decir, casi diría que si pensamos que la normativa construye un horizonte de posibilidades para el despliegue de derechos, pero también instala un vocabulario posible para nombrar esos derechos, es interesante advertir que es mitad de los años 90 cuando aparece específicamente las niñas como una configuración propia, con bordes específicos para pensar la infancia. Por otro lado, por supuesto, hay una batería de leyes, sobre todo en nuestro país, esto es distinto en cada uno de los países de América Latina, pero digamos que en el ciclo abierto por la década del 2000, se abre en varios países del Cono Sur, fundamentalmente, menos en el Caribe, pero fuertemente en nuestro país, una batería de leyes vinculadas con el género y la sexualidad que tienen directa relación con las representaciones sobre las infancias y, por supuesto, con la posibilidad de ampliar su ciudadanía. Aquí puse nada más que estas 4, hay otras que podríamos hilar más fino y mencionarlas y ver cuáles son sus impactos. En todo caso, después para el feedback posterior podemos incorporarlas, pero yo puse básicamente las que se nos vienen primero a la mente y que directamente han sido como invocadas en una diversidad de discursos. El Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ESI, como la posibilidad de pensar a las niñas y a los y las jóvenes como sujetos sexuales y sujetos de derechos en el acceso al conocimiento científico y con perspectiva de género en relación con justamente las diferencias o las relaciones de género y de sexualidad, ¿no? Esto que ha provocado, por otro lado, ha sido en Argentina y en otros países de América Latina también, la ESI ha provocado o ha generado, o ha sido parte de las prácticas y de las prácticas que conmueven el status quo del género y la sexualidad que más reacciones conservadoras ha provocado en todos nuestros países. A esa reacción conservadora se la suele llamar el backlash, sobre todo al feminismo que ha tanto abogado por la
por la promoción y por la aplicación universal de la ESI en el conjunto del sistema educativo argentino. Aquí lo que podemos ver es cómo en la letra de la ley aparece una construcción de las infancias, de la sexualidad desde la primera infancia y de la necesidad de poder sistematizar esos conocimientos, transversalizarlos a lo largo de la socialización y de la formación escolar, pero no solo, porque sabemos que la ESI ha desbordado la escuela o la universidad incluso, el jardín de infantes, como instituciones formales, ha desbordado hacia la educación no formal e incluso hacia otras maneras de entender la formación o los procesos educativos. Y en ese sentido, me parece interesante que la reposición de parte del discurso, de la retórica, del backlash a este tipo de programas, ha tenido que ver con una reposición de aquella vieja construcción de la niñez como objeto de tutela, ¿no? En la frase "con mis hijos no te metas", repone precisamente esa dimensión de la propiedad de las niñas y de la construcción del vínculo entre los adultos o les adultes y las niñeces a partir de los lazos de parentalidad. Lo cual vuelve nuevamente a reponer esa idea de la niñez, no solo como homogénea, sino dependiente, y por lo tanto sin entidad y sin estatuto específico. Por otro lado, una ley muy importante ha sido la de la eliminación de las violencias hacia las mujeres o de género. Ha sido, ustedes saben, promovida fuertemente por el movimiento de mujeres en relación con la posibilidad de señalar los motivos específicamente de género que transversalizan un conjunto muy amplio de violencias y que precisamente ha permitido, sobre todo a las nuevas generaciones, un tema que nos interesa en este encuentro, socializarse en un vocabulario de derechos inédito para las generaciones anteriores. El Ni Una Menos del 2005 a esta parte ha señalado la participación masiva de las juventudes, sobre todo las escolarizadas, urbanas, de clase media, pero se ha, por supuesto, popularizado un conjunto de consignas del feminismo que han tenido a las violencias de género como uno de sus temas principales de agenda. En este sentido, creo que me anticiparía a pensar que ya se ha construido una diferencia, podría decir, muy significativa entre generaciones a partir de la posibilidad de nombrar a las violencias de género como violencias específicas y productos del patriarcado en torno de las mujeres, pero no solamente, sino todas las identidades generizadas. Bueno, esta me parece que es un aporte fundamental, no solo, insisto, por la participación protagónica de las mujeres jóvenes en las marchas y en las manifestaciones para una interpelación hacia el Estado respecto de la incorporación efectiva de medidas que den cuenta de esta ley que nos ampara en términos de la protección y la prevención respecto de la violencia de género, sino también esta nueva socialización que supone que este tema transversalice muchos de los procesos de socialización escolar de las nuevas generaciones. Matrimonio igualitario e identidad de género han también impactado en la posibilidad de pensar las infancias, sobre todo en relación con desarmar la hegemonía de cierta construcción de la familia, como una familia de a dos, o sea, una familia que está compuesta por dos polos interdependientes, pero también complementarios, pongo esto entre comillas por supuesto, y heterosexual, ¿no? En la medida en que se ha hecho posible la posibilidad de consagrar derechos para las uniones de personas del mismo sexo y de habilitar procesos no solo de herencia, sino también de adopción y de procreación de hijas en el marco de
de matrimonios homoparentales, bueno, claramente se ha abierto la posibilidad de pensar a las niñeces en relación con otros marcos familiares. Esto, insisto, y señalo que la identidad de género es también una ley que se articula con esta otra en términos de lo que implica como conmoción de no solo el binarismo genérico, sino también la heteronormatividad como gran narrativa, casi diría única narrativa en términos hegemónicos para pensar el género, en la medida en que nos abren estas dos puertas, no solo una diversidad de familias a ser reconocidas en sus derechos y por lo tanto a las niñas que habiten en estas nuevas configuraciones familiares, sino también la identidad de género como un derecho al cual pueden incluso las personas menores de 14 años acceder bajo ciertas circunstancias. Entonces esto me parece que es efectivamente un horizonte normativo no solo muy provisorio, sino también muy desafiante para pensar cómo luego se interseccionan estas normas y estas políticas en nuestro quehacer cotidiano con niñas. Por otro lado, la pregunta sobre las resonancias de esta perspectiva de género y diversidad podrían sintetizarse en estas afirmaciones. Por un lado, a esta altura entonces podríamos pensar que ya se vuelve ineludible comprender la contundencia que tiene la inscripción de género en la concreción de los derechos de las infancias. Y esto significa poder entender que la construcción del género no solo es una construcción cultural, algo así como una narrativa disponible, sino que es al mismo tiempo y de manera no exenta de conflicto un proceso subjetivo, intersubjetivo e institucional. La construcción social histórica y situada del género no es nunca solo la decisión individual y voluntaria de un sujeto respecto de su autoascripción a una posible identidad o posicionamiento sexogenérico, como tampoco lo es exclusivamente resultado de un gesto inaugural de un cierto colectivo, sino también en su intersección en la intersección de estos dos procesos con las instituciones. Son las instituciones, tanto pensando a la familia como institución, como también a ciertos lugares más informales, pero que tienen la capacidad de generar códigos, pautas de inclusión y de exclusión de los sujetos y configuraciones deseables o preferentes de identidad, es allí, en esa intersección, que el género puede pensarse como un campo de disputa por el ejercicio de derechos. Y esto insisto porque es más fácil de entender de manera abstracta, es más fácil de entender, creo yo, cuando decimos que el género es la construcción de autoascripción de un sujeto a una expresión de su condición masculina, femenina o trans, y es más difícil pensar cómo esa biografía, ese recorrido biográfico y vital entra en tensión en relación con la intersubjetividad situada, ¿no? Ya sea en la familia, en la vida social en general, con las instituciones. Es en esa articulación que es posible o no muchas veces el desarrollo o el despliegue de los derechos. Por otro lado, bueno, las relaciones de género se han construido históricamente, y esto lo sabemos, en torno de un esquema restrictivo de la identidad, como dijimos, binario y heteronormativo. Estas leyes que acabamos de ver, este nuevo vocabulario, este empoderamiento de las mujeres en términos del poder que han tenido para instalar una agenda que ha conmovido parte de los temas centrales, hoy los medios, en la vida de sociedad, instala en su conversación cotidiana las menciones de la identidad de género y de la sexualidad, y sin embargo,
el binarismo y la heteronormatividad tienen, como dice el sociólogo Pierre Bourdieu, sobre todo pensando el binarismo, una fuerza arrolladora, ¿no? Este sociólogo, cuando escribió justamente sobre masculinidad, lo que indicaba era la fuerza contundente que tiene, incluso en el exis corporal, decía el sociólogo, es decir, incluso la disposición de los cuerpos para encarnar el binarismo y la heteronormatividad. Aquello que encarna otros posicionamientos de género suele ser no solo rechazado, patologizado o moralizado, sino también rápidamente ubicado en algún tipo de clasificación. Bourdieu decía que la racionalidad, de nuestra construcción genérica está pensada de manera taxonómica. Es decir, tenemos mucha dificultad para poder convivir con los grises, para poder convivir con lo que en algún punto se sale o discute la clasificación ya previamente impuesta. Y en este sentido, las ansiedades sociales relacionadas con las infancias diversas están a la orden del día, independientemente de que contemos con un conjunto de normativas que avalan el despliegue de esos derechos. Bueno, es que no sé por qué se va. Bueno, a ver, esperen un cachito, si puedo volver a reponer esto. Bueno, finalmente la perspectiva de género, por supuesto, contribuye a comprender la vida institucional, pero sobre todo la pregnancia que tienen los prejuicios y los estereotipos en las definiciones de las leyes, porque también lo hay, las políticas públicas, tanto por acción o por omisión, que finalmente construyen o coadyuvan también a la construcción de desigualdades y jerarquías. Es decir, incluso las políticas voluntaristas que incluyen la perspectiva de género muchas veces incurren por omisión o por algunas tensiones ideológicas en su construcción en el reforzamiento de ciertas desigualdades y de ciertas jerarquías. Por eso es tan importante no solo revisar los materiales culturalmente disponibles, entre ellos la normativa, sino también los propios prejuicios, porque las leyes, tanto las leyes como las políticas públicas, como los programas, son ejecutados, son desplegados por sujetos empíricos e históricos. Y en este sentido, el desandar los propios prejuicios suele ser un camino efectivo para advertir en muchos casos el modo en que ciertos automatismos siguen trabajando, incluso y más allá de un voluntarismo progresista. Bueno, ¿cuáles serían entonces estas resonancias que tiene la perspectiva de género y la diversidad en las infancias? Bueno, permite, por supuesto, romper con las representaciones clásicas de la infancia ideal. Ahí, bueno, ustedes seguramente ya lo vieron con Valeria, ¿no? O estuvieron discutiendo esto mismo. La infancia ha sido una manera cómoda de construir una representación sobre la infancia es la de pensarla como un espacio impoluto, ¿no? O sea, un lugar ideal del reinado no solo de la inocencia, sino también de todas las promesas sobre la posibilidad de cambio. La juventud también ha sido pensada así, como la promesa del desarrollo de los países, como el barómetro de sus transformaciones culturales, pero junto con esa infancia ideal aparece rápidamente, porque en ese sentido es una romantización de la niñez, su contraparte, ¿no? Entonces la infancia problemática o la juventud anómica. Bueno, el género y la diversidad rompen con estas representaciones de la infancia ideal por cuanto dan lugar al reconocimiento de la diversidad de los cuerpos y de las identidades, y al mismo tiempo, cuando trabajamos con una perspectiva de género, lo que nos permite es advertir las persistencias y los procesos de invisibilización y de sanción moral que todavía recaen sobre ciertas configuraciones de niñez. Es decir, en este sentido, es bien interesante advertir que cuando trabajamos
con género nunca estamos trabajando con un lugar de llegada, sino con un lugar en el que se debe todo el tiempo trabajar con los elementos residuales y con los elementos emergentes de la cultura. En todas las instituciones hay lecturas que dan la bienvenida a una perspectiva de género y derechos, y lecturas que simultáneamente o ante ciertas circunstancias se retrotraen a estas miradas más conservadoras y yo diría restrictivas del género. Bueno, algo de vuelta se pasó, no sé por qué esto avanza solo, pero si pudiera volver, bueno, estoy así, pero si pudiera volver, me interesa señalar esto mismo, que es que la perspectiva de género permite conmover las ideas sobre la constancia y sobre la fijeza del género. Si algo todavía cuesta es pensar la indeterminación del género. Entonces, en este sentido, yo diría que hay una doble condición. Por un lado, la necesidad de contextualizar e historizar el género, y esto tiene que ver con lo que acabo de decir, la convivencia epocal de nuevas subjetividades, la emergencia de nuevas subjetividades, pero también la persistencia de viejas estructuras para pensar la subjetividad. Por lo tanto, si entendemos por ejemplo, que hay una emergencia de las mujeres y las mujeres jóvenes como actrices sociales relevantes, esto puede convivir con una dificultad para entender a las niñeces diversas como actores políticos relevantes. Quiero decir, podemos advertir algunas habilitaciones que conviven simultáneamente con algunos lugares que todavía permanecen obstruidos en esta representación de género e infancias. Y por otro lado, pensar que la historicidad no solo es social en términos de los cambios, en las transformaciones culturales que pueden darse en una determinada sociedad en un momento específico, sino que hay una historicidad y una reversibilidad que es subjetiva e intersubjetiva. Los sujetos, todos nosotros, tenemos la capacidad y el derecho de volver reversible nuestra ascripción genérica y sexual y de pensarla en términos de nuestra propia ciclicidad vital. Por eso mismo, en el caso de la niñez, lo que aparece es mucho más el ser que el estar siendo. En términos de las ansiedades que produce la indeterminación, como acabo de decir, sexogenérica por parte de los adultos, de las personas adultas, en general lo que aparece es que clasificamos a las niñas y por supuesto a los jóvenes en relación con una ascripción genérica. Yo hice trabajo de campo durante bastantes años para hacer mi tesis doctoral en lo que se llamaba en los años 2000 los hogares de guarda de chicos y chicas que habían sido, que tenían procesos no de conflictos con la ley penal, pero sí procesos vinculados con la desvinculación con las familias de origen. Y lo que aparecía fuertemente en esas instituciones era que cuando aparecía un chico o una chica que no se ubicaba cómodamente en el binarismo genérico, aparecía en las miradas más progresistas una compulsión a que saliera del closet, ¿no? Una suerte de ayuda compulsiva a que saliera de su incomodidad y entonces se pudiera revelar. Pero una vez que se revelara, por favor que se quedara en ese lugar, ¿no? Quiero decir, siendo chica trans, pero bueno, de ahí era ya más difícil acompañarlo en una reversión hacia otro posicionamiento. Bueno, justamente esto tiene que ver con la dificultad que todavía se observa en relación con la reversibilidad subjetiva e intersubjetiva del género. Y claro, la propuesta del feminismo de la deconstrucción pasa precisamente por eliminar toda definición sustantiva ontológica de la identidad. Es decir, en cambio de pensar que las personas somos
varones, mujeres, trans, no binarias, pensarlos como un estar siendo del género y de la orientación del deseo sexual. Creo que esto todavía es un desafío para muchas instituciones y muchas intervenciones en relación con niñez y juventud. Bueno, por otro lado, una lectura de la infancia no solo como una configuración sociohistórica específica, sino como una configuración generizada del ciclo de la vida, permite señalar la importancia de los procesos de socialización del género y de las pedagogías sexuales desde la primera infancia. Vale decir, si algo han aportado la sociología y la antropología de la infancia y de la juventud en estos temas, es señalar cuáles son esas narrativas que están fuertemente orientando los procesos de socialización genérico de chicos y chicas, y también cuáles son las pedagogías sexuales, es decir, la pedagogía sexual entendida como esas orientaciones y esas prescripciones acerca de lo deseable, de lo permitido, de lo indeseable y de lo que no está habilitado para cada uno de los papeles de género. Ahí nuevamente queda muy claro en todos nosotros que podemos hacer un listado de cómo ha sido pensada la masculinidad hegemónica y cómo ha sido pensada la feminidad hegemónica, ¿no? En términos de estos adjetivos contrapuestos, la virilidad potente frente a la debilidad, pero también la delicadeza, el mundo de las emociones para la feminidad y el mundo de lo público y de en todo caso, la condición competitiva o con la condición más guerrera de los varones, y su preeminencia en el espacio público o en detrimento de, ¿no?, la domesticación de las mujeres como contextualizadas en ese espacio, en el espacio de la vida privada. Sin embargo, digamos, las pedagogías de la sexualidad lo que trabajan es más sutilmente en la interiorización de pautas vinculadas con lo esperable, en pautas vinculadas con lo habilitado y lo celebrado para cada una de los posicionamientos genéricos. Entonces, en ese sentido, tanto la familia como la escuela son grandes articuladores de esas pedagogías sexogenéricas que vienen preconstruidas desde las familias o de las construcciones institucionales vinculadas con la primera infancia, pero que se refuerzan fuertemente en ese proceso de socialización institucional. Y por otro lado, bueno, ¿cuál ha sido al mismo tiempo una enorme ganancia de la transversalización del género en las representaciones sobre niñez y juventud? Bueno, señalar que las niñas y las jóvenes también han sido fuertemente subalternizadas, ¿no? Que han sido pensadas en una relación de dependencia de lo masculino, encarnado a su vez principalmente por el mundo adulto, pero sino por los pares. Entonces las niñas han sido pensadas durante décadas, diría yo, largas décadas, con una dimensión de dependencia, una dimensión de no agencia, de no autonomía. Del mismo modo que la perspectiva de género permite señalar la histórica invisibilización o moralización, porque la moralización tiene que ver con el dotarle, el suministrarle al sujeto no hegemónico una cantidad constante de valoraciones que tienen que ver con poner en duda su probidad moral, ¿no? Y también ha puesto en evidencia el enfoque de género los procesos de patologización de las niñeces trans y no binarias. Creo que sobre esto van a tener incluso, ¿no?, un encuentro, una charla, que es bien interesante porque todavía, bueno, es una batalla que cuesta mucho, ¿no?, dar en términos de cómo las instituciones pueden o qué recursos tienen las instituciones vinculadas con las infancias para gestionar esta reversión de los procesos de patologización, de invisibilización o de moralización de las niñeces trans y no binarias. Pero también, y esto es interesante, el género ha permitido señalar
los procesos de subalternización de las infancias no hegemónicas en otros sentidos, que no solamente son el genérico y el sexual, sino también en términos de clase, de etnia, de nacionalidad, de creencias religiosas, etc., porque esta perspectiva de género se piensa a sí misma como relacional respecto de otras diferencias culturales. Es decir, y esto es interesante de señalar, no se trata de que una perspectiva de género priorice el género como gesto para enmendar su invisibilización histórica, sino todo lo contrario, para pensar cómo el género transversaliza las múltiples articulaciones identitarias de los sujetos, en este caso niñas y jóvenes. En este sentido, no se puede pensar la clase sino en términos genéricos, no se puede pensar la etnia sino en términos genéricos. Entonces, esto es, no hay, y es muy importante que así lo entendamos, no hay una prioridad o una priorización del género por encima de otras articulaciones de la diferencia cultural. Esto no es la pretensión de la perspectiva feminista en términos de la transversalización del género en las políticas y los programas de infancia y adolescencia, sino advertir la interseccionalidad entre estas diferencias y sí señalar que no se puede pensar el género sin la clase, del mismo modo que no se puede pensar la etnia sin la clase, sin el género, y que estas articulaciones se juegan contextualmente en cada situación y en cada formación social. Esto es, en algunas situaciones de la vida de las niñas y de los jóvenes, ser chica, chico, ser migrante o ser, no sé, umbanda, puede jugar generando una multiplicidad de opresiones que en otros contextos puede, de alguna manera, permitirles otro tipo de oportunidades, incluso de otro tipo de acceso a recursos o al despliegue de derechos. Y lo que quisiera, por último, es señalar en términos más de las instituciones y los discursos que hablan y que construyen infancias, representaciones sobre infancias, es los medios y la industria cultural. Y esto lo traigo siempre a colación porque es el modo en que sería para mí apropiado pensar en los dispositivos institucionales actuando sobre o en relación con infancias y niñez. Estas infancias, estas niñeces, estas juventudes están siendo fuertemente socializadas por los medios y por la industria cultural. ¿Y esto qué significa? En términos genéricos, ¿no? Lo digo. ¿Esto qué significa? Que cuando pensamos la relación entre género, sexualidad, medios e industria cultural, estamos permitiéndonos hacernos preguntas sobre las concepciones culturales que se construyen alrededor de lo masculino y lo femenino, y sobre las diferencias sociales, económicas y políticas que aparecen entre varones y mujeres en cada sociedad. Yo diría que los medios son fuertemente binarios, actúan con una perspectiva muy fuertemente binaria, y cuando aparece la diferencia, aparece en general con estrategias que también son fuertemente subalternizantes. En general, ahora hay nuevas aperturas, pero donde aparece una idea distinta de juventud o de niñez en términos sexogenéricos, en general aparece folclorizada o aparece incluso despojada de contornos sociales, de contornos de apoyos o de sostenes. En general, esas representaciones mediáticas o de la industria cultural están aisladas, no tienen contexto, no tienen historia, pueden ser hipercelebradas y sin embargo nunca hechos las vinculaciones con la manera en que el Estado, las instituciones están o no procurando el despliegue de derechos, etc., ¿no? Esas representaciones mediáticas son muy fuertes todavía en los medios. También es posible advertir, entonces, los modos en que los medios invisten de significado a los cuerpos y a la relación entre los cuerpos. Por ejemplo, ¿qué hacen los medios? Fuertemente ratifican, ¿no?, o impugnan ciertos cánones de belleza, ciertos estilos de arreglo personal, gestos, posturas, movimientos concebidos como preferentes, deseables, apropiados para varones y para mujeres,
pero también su contracara, lo que es indeseable, lo que es inapropiado para unos y para otros, según los patrones históricos e ideológicos en juego. Si pensamos toda la narrativa de la industria cultural, esto es, no solo los relatos, sino también la iconografía, también las propuestas lúdicas de la industria cultural concebidas para estas poblaciones, lo que advertimos es que desde el vamos hay una fuerte pedagogía sexogenérica que insiste en la conformación de estos rasgos preferentes o deseables para niños, niñas y jóvenes. Y lo digo por la importancia que tienen, no solo en su socialización, sino también en la dificultad de removerlos, porque de alguna manera entran al mundo infantil como parte de su mundo vivido. Los niños y las niñas y los jóvenes hoy se construyen parte de su identidad a través de estas narrativas, y no solo ellas, sino también las vinculadas con la convergencia digital. Por supuesto que hay accesos diferenciales a las tecnologías, a los medios, a las industrias culturales. Sin embargo, este conjunto de discursos son fuertemente hegemónicos para pensar, por ejemplo, la construcción de fantasías asociadas a la infancia, a los juegos, a la representación, ni hablar sobre los cuerpos, porque básicamente en la medida en que no haya una reposición de la diversidad corporal sexogenérica en los medios, bueno, hay algo de la realidad que está siendo permanentemente obstruido, y si yo no lo nombro, de alguna manera ese lenguaje mediático lo está eliminando del campo de representaciones posibles en la construcción y también imaginaria de lo simbólico en niñas y en jóvenes. Por supuesto, podemos analizar los medios y la industria cultural desde los posicionamientos políticos que promueven en relación con el género y las sexualidades. ¿Qué promueven? ¿La naturalización o la lucha contra el sexismo? ¿Promueven una lucha o una naturalización de la homotransfobia, del androcentrismo, de la organización patriarcal de las instituciones? ¿Cómo aparece la discriminación social, cultural, económica debido a estas diferencias? ¿Cómo aparece la educación sexual? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las respuestas y los comportamientos sociales que autorizan? ¿No? O por el contrario, ¿cuáles son los comportamientos que critican o que censuran respecto al género y las sexualidades cuando estas distinciones aparecen explícitamente articuladas con otras diferencias, como la clase social, la edad, la etnia, la nacionalidad, el lugar de residencia, la religión? Por ejemplo, es el caso de las imágenes que se construyen en torno de niñas y adolescentes de sectores populares o en situación de calle. O cómo aparecen, qué representaciones se hacen de las mujeres y de las travestis en situación de prostitución, cómo aparecen en, no sé, las niñas migrantes, cómo aparecen en relación con otras maneras de performar esta condición de niña o de joven. Y esto para mí es fundamental porque esas imágenes construidas señalan la incapacidad, muchas veces la negación de estas narrativas hegemónicas de la industria cultural para asumir esta dimensión interseccional que tanto bregamos que sea incluida en las políticas públicas. Es decir, sistemáticamente cuando aparece un niño, un joven vinculado con un contexto de pobreza, los medios lo presuponen peligroso al sujeto, ¿sí? Es decir, hay una suerte de construcción de transitividad respecto de pobreza, contexto de vulnerabilidad, sujeto peligroso. Y por lo tanto, ahí aparece la primera consecuencia, que es la deshumanización de los sujetos representados, ¿no? Y esto más allá de que aparezcan chicos o chicas pixelados, ¿no?, en las cámaras de televisión. Lo que aparece es que allí no hay un sujeto de derechos. Y estas imágenes no son extraordinarias en nuestra vida, son imágenes pregnantes y cotidianas. Bueno, esto que quería compartir, y que ahora voy a dejar de hacerlo, tiene que ver con
con la relación que yo establezco entre esta dimensión de las normativas y de los elementos simbólicos en nuestra cultura y la necesidad de pensar ahí las relaciones intergeneracionales. En principio podría decir que los medios de comunicación y diría también el comentarismo de las redes sociales ha instalado una imagen de juventud vinculada a las chicas fundamentalmente, o pienso también en las coberturas de las marchas del orgullo, mostrando a cuerpos jóvenes celebrando esa diversidad y empoderándose de sus derechos, ¿no? Y simultáneamente esas imágenes conviven aparentemente sin conflicto con estas otras imágenes de las niñeces otras que no tienen, digamos, el mismo rédito simbólico, ni la misma rentabilidad semiótica para los medios, ¿no? Y en este sentido pienso cómo han sido esas construcciones, cómo han sido posibles en términos de las generaciones. Es interesante que que el feminismo ha fortalecido esta idea de la trama intergeneracional de las mujeres para pensar cómo las nuevas generaciones pueden estar hoy protagonizando los cambios que se requieren en la sociedad toda, en el proyecto cultural de sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, insisto, la pregunta que tengo activa es ¿de qué manera este proyecto que se ha juvenilizado del feminismo está hoy impactando en las nuevas generaciones? Yo soy mamá de 2 niñas de 9 y 12 años, perdón, de 10 y 12 años, y mis hijas hablan con una fluidez el lenguaje inclusivo que a mí me cuesta. A mí todavía me cuesta llegar, ¿no?, a esa fluidez. Y, por ejemplo, me responden que no importa si fulana es chica o chico, y si gusta de fulano o mengano, porque lo que me responden es que somos personas. Entonces ya no importa si somos varones o mujeres, ¿no? Digo, si yo pienso para atrás, la generación que encarno respecto de ser madre de estas niñas, pero también de ser docente de las generaciones que encuentro en las aulas universitarias, o de los niños o los jóvenes con los que trabajo o hago intervenciones, yo podría decir que hay un hiato generacional enorme en la posibilidad de entender estas configuraciones. La pregunta que tenemos, o el desafío que tenemos, es de qué manera estas nuevas generaciones pueden acceder de manera igualitaria a estos insumos políticos e ideológicos que tienen que ver con abrazar una perspectiva de género, no solo para la construcción de un proyecto vital, sino también para pensar qué interpelaciones pueden hacer estas nuevas generaciones a las instituciones y qué podemos hacerles adultos en relación con las intervenciones con o sobre estas poblaciones. En este sentido, insisto, abro la pregunta sobre cómo pensar lo intergeneracional en relación con esos legados que hoy parecen estar protagonizados por las más jóvenes, legados de las generaciones anteriores, que han abierto el camino de las luchas, y que hoy parecería es como el umbral disponible para niñas y jóvenes. Y por otro lado quisiera indicar una persistencia en estas imágenes contrastantes para pensar género y generación. Por un lado, la construcción de las niñas madres, ¿no? Quiero decir, es una construcción por cuanto es una realidad, pero elegimos las campañas en torno de la promoción de derechos sexuales y el acceso a el aborto no punible para casos de violación o los casos incluidos hasta ahora en la normativa disponible, presentan o eligen la denominación de niñas no madres para señalar el abismo, ¿no?, que hay entre la configuración identitaria de una niña y su conversión compulsiva en madre. Ahora, al mismo tiempo que esta es una realidad tremenda en nuestro país, la de la dificultad del acceso al aborto
no punible para estos casos, y en general para las menores de edad para la ley, convive con una representación muy fuerte y muy pregnante que tiene que ver con la erotización de la infancia, y fundamentalmente la erotización de las niñas, ¿no? Entonces ahí creo que es interesante el doble discurso con el que convivimos socialmente, digo, ¿no? No porque escribamos, sino porque convivimos con naturalidad, aparentemente. Quiero decir, ¿qué significa esta dimensión de la erotización de las niñas? Significa construir, montado sobre el dispositivo de la inocencia y del juego, la posibilidad de habilitar una fantasía que en algún punto alcanza la condición de pedófila, ¿sí? Pero ahí las niñas aparecen como lúdicamente investidas, ¿no?, de un erotismo inocente. Desde las propuestas de digamos, adultizar sus prendas, su forma de arreglo personal, sus formas de moverse, las formas de posar. Si advertimos cómo, qué hace un niño, una niña, un joven, una joven cuando prende el celular y se saca una selfie, cómo aparece esa representación de sí, está muy influida por los modos hegemónicos de pensar en la deseabilidad de los cuerpos y de las identidades, ¿no? En general, aparece toda una gramática de cómo mostrar la deseabilidad de sí misma. Y esa deseabilidad está fuertemente sexualizada y fuertemente erotizada, ¿no? La mirada que, digamos, se satisface respecto de estas construcciones sigue siendo una mirada no solo adultocéntrica, sino también androcéntrica, fuertemente masculina. La deseabilidad de las mujeres sigue estando construida fuertemente por una mirada probatoria que es la mirada masculina, ¿no? Está encarnada por quien está encarnada del otro lado, pero básicamente es eso. Entonces, digo, en este sentido, el desafío que tenemos, pienso yo, quienes investigamos, estudiamos o intervenimos en el campo de la niñez y de la juventud, es advertir cómo estas narrativas coexistentes, que es por un lado el de ciertos discursos que forzarían a chicas jóvenes embarazadas de manera forzosa o portando un embarazo no deseado, ¿no? Esta compulsión a que de todos modos continúen con su embarazo y se conviertan en madres, aunque después den el chico en adopción o el fruto de ese embarazo en adopción, convive con esta imagen de propiciar, habilitar y celebrar esta dimensión sexualizada de las chicas. Pero al mismo tiempo existe un discurso moral que las condena, y que esto está muy atravesado por la clase, porque precisamente los sectores medios, urbanos, suelen estar más habilitados a ciertos juegos vinculados con esta sexualización de la niñez y sobre todo de las chicas, en términos de un juego inocente, una distracción, algo de ese orden, ¿no? Donde está absolutamente detenida la responsabilidad de los adultos. Y sin embargo, cuando esto ocurre en niñas de sectores populares o en otros contextos donde no está, digamos, la dimensión de clase del lado de la posibilidad de la oportunidad social, bueno, aparece solamente el pánico moral o el pánico sexual en torno de la hipersexualización de las chicas, ¿no? Y esto es justamente entendido como un atributo moralmente deleznable de las mujeres jóvenes o de las niñas. Y me parece interesante advertir que intervenir o promover la transversalización de la perspectiva de género hoy entre las niñas o las políticas vinculadas a niñas y jóvenes tiene que ver un poco con estos contrastes, con estas persistencias y con estas tensiones, ¿no? Que pueden no ser del todo hegemónicas, pero que en la medida en que existen en una misma formación, en una misma situación epocal, a mí me parece que abren preguntas interesantes.
estamos en una coyuntura nacional, en una coyuntura histórica, absolutamente permeable a la transversalización del género en las políticas públicas. De hecho, digo, creo que es la gestión que más ha abierto y ha institucionalizado esta mirada en las agencias del Estado, pero precisamente convivimos en una formación simbólica y social donde se ha sofisticado y se ha sutilizado en muchos casos las narrativas más restrictivas del género y la sexualidad. Y me parece que es allí donde se juegan nuestra oportunidad y nuestros desafíos, nuestros retos de intervención. Bueno, yo lo dejaría acá para abrir a preguntas. Bueno, impecable el tiempo, los aportes. Muchas gracias, Silvia. Fue realmente como muy, muy completo y muy representativo de las inquietudes que te planteamos y que nos venimos planteando, así que creo que tenemos un bagaje de herramientas para volver a pensar con mayor densidad que supone transversalizar la mirada de géneros y diversidad en las políticas públicas, entendiendo esta idea que traes de que no existe una preponderancia en sí del género, sino que es siempre en intersección con distintas dimensiones que habitan a las infancias y que también deben ser pensadas en contextos muy diversos. Así que no me voy a extender porque no tenemos tiempo y queremos abrir un poco a las voces de los compañeros y las compañeras que están participando desde distintos puntos del país. Algunos han escrito, querían nombrar un poco la provincia de San Juan, Formosa, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Neuquén, bueno, mucha diversidad, mucho interés. Así que lo que nos queda, y invitamos a la compañera Soraya, que también participó activamente del armado de este ciclo, a recoger algunas de las inquietudes, preguntas, comentarios que fueron haciendo para intercambiar con Silvia en este último espacio del encuentro. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Hola Silvia. Bueno, a ver, voy a tratar de reunir en una pregunta, o en un par de preguntas, varias intervenciones que hubo, porque nos queda muy poquito rato de reunión. Básicamente creo que tiene que ver varias intervenciones con cómo pensarnos en la intervención cotidiana, siendo trabajadores, trabajadoras de las políticas públicas y teniendo intervención directa. Cómo pensarnos por un lado, en ir rompiendo estos marcos que están tan arraigados de adultocentrismo, que sin duda es una herramienta muy fuerte del patriarcado, ¿no? Cómo lo cotidiano, ir poniéndole palos en una rueda, y además, hasta que esto se construya, son construcciones sociales, lo que decías de tanto subjetiva, intersubjetiva, culturales, institucionales y demás, había ciertas intervenciones sobre el temor que era avanzar y dejar expuesto a las personas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, lo ayudamos a reclamar sus derechos, la ayudamos, sale del closet y después se enfrenta a una cantidad de intervenciones de control social, normativas, donde la persona queda más expuesta que antes, ¿no? Entonces, ¿cómo transversalizar un poco las prácticas para que esta construcción sea como más dinámica a nivel de las políticas sociales y las intervenciones institucionales? Sí, por eso daba el ejemplo que había relevado, digamos, en mi propio trabajo de campo, ¿no? Que muchas veces entendemos que la intervención se detiene o concluye cuando, en este caso, ayudamos o promocionamos el deseo de, por ejemplo, de descripción genérica de un niño o de una niña o de un joven o una joven. Cuando en realidad empieza todo, empieza el desafío de cómo se pueden performar en su propia biografía esos derechos que tiene ahí disponibles, ¿no?
También recuerdo, yo trabajé mucho en capacitación docente en los primeros años de la ESI, viajé a las provincias del norte, me tocaron justo a las provincias del norte, así que recogí una experiencia enorme allí con directivos y docentes, y una docente se acercó después de una capacitación y me dijo, yo tenía un chico que luego quiso ser chica, salteño, pero que de un día para el otro, yo evité que sus compañeros le hicieran bullying y demás, digo, pero que de un día para el otro desapareció. Bueno, lo llamamos, qué sé yo, no hubo manera de ubicarlo, después, unos años después, lo encuentro como chica, trabajando en la ruta. Es decir, se estaba prostituyendo, ¿no? Y entonces dijo, y yo no supe qué hacer. Y yo digo, muchas veces, y lo decía en términos personales, pero en realidad su intervención había sido en el marco de la escuela, esto es, había sido una intervención institucional. Su apoyo, ¿no? Su intento de reparar el daño que evidentemente se le producía en relación con esta burla constante, qué sé yo, de los compañeros. Y ahí justamente hay que poder pensar el dispositivo institucional no solo como responsable de una intervención integral, ¿no? Que es la articulación, ustedes mejor que yo lo saben, la difícil articulación entre las agencias, entre los perfiles profesionales intervinientes, entre las miradas disciplinares ¿no? que trabajan o que son convocadas para, por ejemplo, la evaluación de una situación particular, para el diseño de una intervención, pero que efectivamente ahí yo advertía, ¿no? Algo que mismo lo trabajaban las feministas retomando a Gramsci, que decía que es la ideología práctica, ¿no? La ideología práctica es el modo automático que tenemos de pensar, y en género estamos absolutamente atravesados de ideologías prácticas. Quiero decir, podemos tomar 7.000 cursos sobre género y sexualidad y luego se nos escapa la tortuga ante una situación muy, muy espontánea. Y esto es así, digamos, pero me parece mucho más inteligente observar esa situación e integrarla como parte de una estrategia integral. Es decir, la incapacidad, digamos, de llevar adelante una estrategia institucional hizo que esta docente se culpabilizara o se responsabilizara de no haber hecho nada por ese piba que luego estaba ahí prostituyéndose y dejó la escuela, ¿no? Pero en realidad, digamos, precisamente es la articulación entre la autorreflexividad y la reflexividad de las instituciones, que las hacemos los sujetos también, ¿no? Quiero decir, en este sentido, la ESI empezó a generar intervenciones y buenas prácticas, intervenciones potentes y buenas prácticas, cuando los docentes y directivos empezaron a trabajar digamos, la autorreflexividad crítica. Y esto no lo digo como catarsis, lo digo la autorreflexividad como práctica política de revisar cómo hemos sido socializados en una perspectiva, en una pedagogía del género y de la sexualidad. Porque ahí aparece la generación fuertemente. Yo creo que el modo en que hemos sido socializadas en género y en sexualidad, y desaprender algunas cuestiones en relación con esa socialización, es un trabajo incesante, pero es un trabajo que se realiza intersubjetivamente en el marco de una institución y se vuelve poderoso. El dispositivo se fortalece. No, me parece que esta dimensión de la responsabilidad de la institución, cuando la volvemos abstracta, o sea, retórica, ¿no? La institución, la política pública, la ley, ¿no? El cuerpo, o sea, la letra del programa y la intervención real. Me parece que es siempre más interesante pensar que cualquiera de estas instancias en las que hablamos estos temas son siempre disparadores, no son garantías, ¿no? Yo sí, he dado capacitaciones muchos años, y lo que digo es, tomar una capacitación, como por decir ahora la ley Micaela y demás, tomar una capacitación no nos convierte automáticamente en nuestras cabezas, nuestras intervenciones. Lo que hace es empezar a
si permitís, nos permitimos abrir la mente, lo que hace es empezar a horadar algunos nudos fuertes que también tenemos, ¿no? Y que estar advertides de esos nudos empieza a ser el principio del fortalecimiento, precisamente. Insisto, la ideología práctica es algo que en general solemos no tener en cuenta, es decir, la manera en que automáticamente respondemos a algunas demandas, ¿no? Esos automatismos hablan de la fuerza arrolladora que decía Bourdieu, es decir, el binarismo es fuertemente pregnante porque el modo en que nuestras culturas racionales y logocéntricas han construido lo social es dicotómico. Y la relación entre lo femenino y lo masculino está en el mundo social, en el mundo de la naturaleza. Es decir, el modo en que nombramos el mundo social y el mundo de la naturaleza es binario. En general, nos cuesta mucho porque nos pone en un lugar de ansiedad y en un lugar que es el boomerang. La diferencia sexogenérica produce el boomerang de dónde ubicarnos, porque si esto no se ubica, si lo otro no se ubica en un lugar conocido, entonces ¿dónde me ubico yo? Pone en duda mi propio lugar. Entonces, si me permito conmover mi propio lugar, puedo dar lugar a una intervención desde la incertidumbre, una intervención que dé lugar al no saber que permita la construcción de un saber situado, ¿no? No siempre sabemos cómo intervenir, no siempre tenemos la total garantía de estar haciendo la mejor intervención posible, pero hacemos la intervención posible, ¿no? Me parece que siempre hay que jugar esa carta. Hay que jugar esa carta y hay que poner, digamos, la reflexión y la reflexividad en el proceso mismo de la toma de decisiones. Por supuesto, esto es más fácil decirlo que hacerlo, queda claro, pero es mi propuesta siempre proactiva para que las responsabilidades no se diluyan en el afuera o en la culpabilización. Creo que esos lugares no sirven, pero que sí hay que abrazar, ¿no? En un sentido feminista hay que abrazar los grises. Es mucho más potente, mucho más enriquecedor esas diferencias que irrumpen para señalarnos, para conmover nuestra propia normalidad y también nuestras certezas progresistas. Insisto, no porque estén mal, sino porque justamente a veces son lugares de comodidad, zonas de confort que, bueno, está bueno que se conmuevan, que se puedan volver a barajar para confirmarlas con mayor conciencia o para transformarlas, modificarlas. ¿A partir de qué? De este herramental que tenemos. E insisto, leyes potentes, somos uno de los países, por lo menos de América del Sur, con leyes realmente fuertes. Por supuesto, espero que acordemos que nos pongamos de acuerdo que nos falta una ley fundamental, que es la de la legalización del aborto. Pero, insisto, tenemos dónde hacer pie, ¿no? Y eso me parece muy potente. Y tenemos estos espacios, y tenemos estas cabezas, ¿no? De Soraya, Carolina, digamos, de quienes están traccionando estas conversaciones. Esta conversación pluraliza nuestras propias posiciones sobre estos temas, porque no tenemos ahora tal vez tiempo, ni es del todo lo que desearíamos. A mí me copa más estar en un lugar físico y verles las caras. Incluso pasaba el Power y no podía ver a nadie, y es un poco alienante, pero de todos modos, esta es una oportunidad que haya, ¿no? Compañeras, compañeros de todos lados del país y que se pueda compartir una misma conversación y que nos queden dudas, preguntas, incertezas. Yo creo que siempre es un insumo potente, porque eso nos relanza hacia adelante, hacia no quedarnos con esa incertidumbre, sino compartirla. Creo que todo lo que estoy diciendo es lo que hace el feminismo, o sea, no hace más que esto, digamos, no es que enarbola una verdad definitiva, pero sí habla desde la praxis del trabajo en red, ¿no? Y la praxis de la interlocución y de la reflexión, del estudio. Es un poco la combinación de todo eso, ¿no? Pero siempre con una perspectiva político-ideológica respecto de el universo de derechos a ser ampliado, ¿no? Y creo que cuando ahí no hay dudas,
respecto de que hacia allí vamos, hacia el empoderamiento y el fortalecimiento de la actoría política y, digamos, vital de niñas y jóvenes. Bueno, estamos tal vez con incertezas, pero desde el lugar correcto. ¿Tenemos 5 minutos más de Zoom o ya se nos acabó, Caro? No, estás muteada. Perdón. No, que sí, podemos tomar 5 minutos más. No sé si hay alguna inquietud más que quieras compartir. Sí, es como un núcleo más de preguntas, y me parece que tiene que ver con esta primera cuestión que marcabas de mujeres e hijes o mujeres versus hijes, y que me parece que viene de la mano de algo que se retomó en el chat hace un rato, que tiene que ver con esta identidad que a las mujeres les genera la maternidad, la posibilidad de presentarse desde esa maternidad, incluso de mostrar resistencia o vulnerabilidad o lo que fuera desde la soledad de la maternidad, que habría que ver qué tan sola es esa maternidad a nivel comunitario y demás, pero no, esta cuestión de presentarse institucionalmente desde la maternidad y muchas veces desde el esfuerzo de esa maternidad. Y lo llevaba, lo junto con esta primera parte de tu intervención porque me parece que es muy interesante este derecho consagrado de niños y adolescentes a ser cuidados, a ser acompañados, a ser cuidados, y cómo este rol cae, recae, es asumido, es aprendido por mujeres, por hombres, que nunca se van a presentar como padres, sino desde otras identidades. Cómo trabajar un poco ese núcleo que es tan constitutivo culturalmente, ¿no? Culturalmente, sí, institucionalmente, políticamente, sí, vincularmente, ¿no? Sí, claro, también si pensamos que las políticas son resultado de su sociedad también, ¿no? Y del nivel de reflexividad de su propio momento histórico, claro, estos dos anudamientos de madres y niños y madres versus niños también han sido posibles porque ese lugar de la maternidad es indiscutido en casi todas las sociedades. Quiero decir, no solo es indiscutido, está sacralizado. Es un lugar que está sacralizado, por lo tanto está como entendido como un lugar que por un lado parecería redimir al sujeto que lo encarna, ¿sí? Pero por otro lado invisibiliza todo lo que implica en términos de responsabilidades y en términos de recursos movilizados por un único sujeto. Es decir, bueno, de hecho yo voy a hacer una comparación que es bastante odiosa, digamos, pero en la década del 50, ¿no? Cuando se trabajaba, cuando las historiadoras feministas empezaron a trabajar los orígenes del maternalismo, digamos, la industria cultural hizo un gran gesto, que fue la industria del pequeño electrodoméstico, doméstico, ¿sí? La batidora, el lavarropas, pero la batidora, la aspiradora, ¿no? ¿Cómo vender ese producto? ¿No? ¿Y cómo venderlo? Bueno, convirtiendo a la mujer en la reina del hogar. Entonces, si ustedes se fijan, esa iconografía tenía que ver con mujeres totalmente felices y excitadas, incluso muy arregladas en su propia casa, casi bailando con una aspiradora, ¿no? Ese lugar es un lugar que genera una fantasía de adhesión. No genera la fantasía, no genera la actitud del rechazo respecto, bueno, hoy sí, ¿no? Hoy estallaría en las redes, pero digo, no sé, pero todavía podemos ver que para el Día de la Madre aparece una publicidad de una plancha, Atma o lo que fuere. Quiero decir, cuando todo eso es posible, es porque ese lugar es un lugar intocado, pero es un lugar que ideológicamente es conveniente de ser intocado. Porque entonces, insisto, recorta, invisibiliza las responsabilidades que le caben a la comunidad y a los estados respecto de la socialización de los cuidados. Ahora bien, es, como dice Soraya, también las mujeres hemos, diría yo, a lo Butler, digamos, trasladando un concepto de ella, hemos trabajado ese esencialismo estratégicamente. Las mujeres también han encontrado en la narrativa de la maternidad un lugar de identidad recortada y celebrada que les permite muchas veces distinguirse de otros lugares absolutamente más deteriorados de la feminidad.
ese esencialismo estratégico, digamos, al orden de la maternidad, ha permitido precisamente que cueste tanto en muchos contextos que las mujeres tomen contacto con que eso que hacen es trabajo no pago, ¿no? Esa dificultad de ir en contra de una narrativa que me sostiene en algún lugar. Y yo insisto mucho en esto, porque mi formación en comunicación, que es de base, ¿no? Después tengo otras, pero da ejemplos al respecto, que tienen que ver con, bueno, si yo soy una feminista y que quiero concientizar a las mujeres respecto de la narrativa del amor romántico, y entonces le digo, no podés mirar esa novela, no podés mirar aquella otra novela, porque viste lo que son tremendamente horribles, que muestran a la mujer que solo quiere casarse con el más rico y ser feliz y que se suspendan todos los problemas a partir de que se consagre como madre. Cuando las primeras feministas de los 70 en grupo de concienciación le decían a las mujeres despierten, el amor romántico es una mierda y dejemos de mirar las novelas y de hacerle juego al patriarcado, la mujer decía, pero vos estás loca, yo lo único que hago es mirar la novela, porque es el único lugar donde puedo descansar de todo lo que hago y la paso bomba mirando la novela, ¿no? Entonces digo, cuando queremos, digamos, cuando no escuchamos el modo en que, incluso en los lugares de precariedad, hay un lugar donde hacer pie, pero porque todo el contexto vulnerabiliza el resto de las posiciones posibles, ¿sí? Hay que desandar ese camino y entonces advertir cómo podemos tomar contacto con un lugar gozoso de la maternidad sin que venga atado con el componente de que, bueno, como sentís que hay un lugar de pertenencia, de posibilidad de desarrollo, no sé, de afectividad especial que querés vivirlo en el marco de la maternidad, bueno, eso no tiene que ir necesariamente, no viene unido por default, ni es necesariamente el mismo paquete de los cuidados, ¿no? Y incesantes y de la triple jornada. Entonces, me parece que bueno, ahí está justamente el tramado que se está haciendo hoy, ¿no? Esto de poder pensar incluso, yo estoy absolutamente feliz que del propio Estado hay una convocatoria de cómo pensar una política de cuidados. O sea, revolucionaria me parece, porque precisamente cuando surge esa inquietud desde el Estado, hay ya una advertencia que hay cierta madurez social para poder desarmar esos anudamientos que vienen de la mano de elementos que son construcción social, pero que son fuertemente de identificación. O sea, la maternidad produce un lugar de identificación y un lugar de autocontención y de autorrealización. Digo, porque existe la habilitación social para que esto ocurra. Está todos los discursos sociales celebran la maternidad. Entonces, es muy difícil desarmarlo automáticamente como si pudiéramos separar las aguas. Lo que hay que, para mí, lo que hay que advertir es cómo esa necesidad del niño de ser cuidado, pero del cuidador, la cuidadora, de recibir también cuidado para poder cuidar, ¿no? En esa cadena múltiple de los cuidados, bueno, ahí aparece la responsabilidad social y comunitaria, ¿no? Y estatal, por supuesto. Entonces, es bien interesante porque también las lecturas que se hacen sobre la maternidad en los sectores populares suelen también volverse esencialistas toda vez que dicen, bueno, pero las pibas se embarazan para ser alguien en la vida, ¿no? Y después está la lectura más reaccionaria que dicen se embarazan para tener un plan, ¿no? Pero entonces aparecen las mujeres usando la maternidad como tabla de salvación para realizarse o para tener un plan. En ningún lugar se desarma ese anudamiento que implica que las condiciones por las cuales deseamos algo en la vida también han sido construidas a partir de un proceso de socialización. Que el marco de lo posible para fantasear, para producir un proyecto de vida, también forman parte de un proyecto, de una construcción social e histórica, y también hay elementos intersubjetivos intervinientes. También hay algo muy vinculado con la marca, ¿no? que hay en mi comunidad sobre lo valioso, o en mi propia historia, o en mi propia familia. Entonces, digo, es difícil armar un discurso único al respecto, pero para mí es muy interesante que sea posible la discusión social hoy
de una política amplia de cuidados, porque efectivamente ahí es el reconocimiento de, digamos, de la posibilidad de desanudar el masacote mujer-madre, ¿no? Yo creo que ahí se juegan muchas cosas y es muy distinto en cada vez y en cada contexto. Y sin embargo, es muy funcional ese masacote indiscernible, es muy funcional para el patriarcado. Claramente es muy funcional para el patriarcado, porque al mismo tiempo no nos asombrará que ese anudamiento mujer, madre, niñe produce o reproduce una socialización de género en ese niñe que está vinculado a que se reproduzca este esquema de los cuidados a cargo de las mujeres. ¿Sí? En general hay ahí todo un nudo que también tiene que ver con la posibilidad de que reconocer que el trabajo de cuidados es un trabajo que no está remunerado y que no está sostenido, y que entonces es algo así como, ¿no?, lo que las mujeres, que viene por default si una quiere ser madre, o cualquier persona con capacidad de gestar. Me parece que desarmar esa necesariedad que se ha naturalizado, esa relación inexorable, todo eso es construcción. Bueno, y fundamental poder mirarla muy matizadamente. Bueno, muchos agradecimientos ahí en el chat. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero valió la pena. La verdad es que nos abrió un panorama riquísimo de temas que nos venimos preguntando, pero que le has dado con una densidad muy importante, así que esperemos que quede abierto este canal de intercambio, que es, bueno, uno de los objetivos también de estos espacios, de estas comisiones que surgieron a principio de año en el ámbito de la CENAF, que son transversales, que tienen también como horizonte promover espacios de formación y de nutrirnos de saberes de ámbitos que vienen pensando estos temas desde las academias, desde las organizaciones sociales, desde los activismos y también desde otros espacios de la gestión. Así que bueno, aprovecho para quienes están y también para invitarte, Silvia. Nos quedan 2 encuentros de este ciclo, el próximo va a ser el jueves 19, donde, bueno, retomamos un tema que trajiste y que es fundamental para pensar la perspectiva de géneros, que es la ESI, ¿no?, que es una ley que está cumpliendo 14 años, un año menos que la Ley de Protección Integral, y la necesidad de pensar esas 2 leyes como solidarias, y otras tantas que vos fuiste mencionando y que resultó muy interesante, porque creo que para los organismos de niñez que tenemos como bandera la Ley de Protección, bueno, está bueno empezar a ver que la Ley de Protección recoge también los lineamientos de muchas otras leyes que tal vez parecen más vinculadas a la defensa de los derechos de género de las mujeres adultas, pero que hay que pensarlas en clave articulada necesariamente para entender un poco más lo que significa la dimensión del lineamiento de la no discriminación, ¿no?, que aparece de manera todavía muy abstracta en la Convención, en la Ley de Protección, y que en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley de Identidad de Género, la Ley de ESI, bueno, le dan como otra densidad a estos temas que estamos hablando. Así que bueno, el jueves que viene están todos invitados a este encuentro con Mirta Marina, que coordina el programa de Educación Sexual Integral, para pensar también de qué manera nos apropiamos de la ESI por fuera del espacio escolar, ¿no?, que esa es otra cuestión que se viene repitiendo mucho en la CENAF y en los organismos de niñez en general que trabajan con niñez, o los espacios de primera infancia, pero que no están necesariamente enmarcados en la educación formal. Bueno, cómo empezamos a articular y apropiarnos de esa herramienta tan valiosa que es la ESI para formarnos como referentes, digamos, del sistema de protección. Y finalmente el último encuentro va a ser más específicamente sobre derecho a la identidad de género y cómo efectivizar realmente cuáles podrían ser los canales institucionales específicos para poder dar realmente cumplimiento a la ley de identidad de género, que creo que también tiene un camino todavía por recorrer en el ámbito de las instituciones estatales o de
de la apropiación, digamos, por parte de la comunidad, de lo que esa ley pregona, pero también de cómo se efectiviza en la práctica. Así que un poco entre esos temas estamos, creo que fue más que valioso este aporte, así que infinitas gracias a tu tiempo, a tu conocimiento, confiábamos en... Gracias a todos los que estuvieron hasta el final. Perdón que me extendí, no, estuvo muy bien. Pero bueno, muchas estuvo gracias impecable por la iniciativa. La verdad que es genial que se abran estos espacios y que pueda ser federal, ¿no? Que las tecnologías lo permitan también. Totalmente. Sí, la cara buena, digamos, de este contexto es que nos obligó a encontrarnos de maneras que antes no pensábamos o no teníamos a mano, así que bueno, bienvenido. Y bienvenida, Silvia, a seguir aportándonos recursos conceptuales, teóricos, metodológicos para poder también generar mejores políticas e intervenciones desde las CENAF. Así que queda abierto este espacio, un agradecimiento muy, muy especial. Y bueno, nos encontramos la próxima, la despedimos, les agradecemos a todas y todos por participar, y bueno, les dejamos un abrazo. Gracias. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias Soraya, Andrea, un abrazo grande. Chao, gracias. Hasta la próxima.